pero desde otra perspectiva, concretamente la perspectiva de la frecuencia. Bueno, el primer ejercicio dice, dado el siguiente sistema de la figura y la relación entre las variables de entrada y de salida, obtener el diagrama de Bode correspondiente. No, hay una ecuación diferencial que está en función de variables, la variable y de t y la variable x de t, en sus versiones derivadas varias, es de segundo orden. La entrada del sistema es x de s, la salida y de s, lo que hay adentro es la función de transferencia de lazo abierto g de s por h de s, y está representada en el tiempo mediante una ecuación diferencial. Bueno, ahí está la ecuación diferencial. Ahí está la ecuación diferencial en donde aplicamos transforma de Laplace. Como vamos a obtener una función de transferencia, las condiciones iniciales son nulas, por lo tanto, bueno, la transforma de Laplace es la que se ve. Despejamos tanto a I de S, a I de X, perdón, a I de S como a X de S, y obtenemos la función de transferencia que tiene como salida, tal cual mostraba o pedía el bloque, I de S y como entrada X de S. El numerador es S cuadrado más 11S más 10, el denominador S cuadrado más 2S, lo factoreo y lo pongo en el formato Bode. ¿Qué es el formato Bode? Es cuando la función factoriada está formada por productos que son monomios en donde el término independiente es igual a 1. Ustedes ven I de S sobre X de S igual a S más 1 por S más 10 sobre S factor de S más 2 es la función de transferencia factoriada. Lo que ven a la derecha es el formato Bode, en donde yo 10 no lo está, por lo tanto saco 10 factor común de 0,1S más 1, y ahí tengo el formato Bode, y en el denominador el polo, el origen, no tiene ningún desarrollo en particular, y el S más 2 tiene, o debo sacar factor común 2 de 0,5S más 1. Y la expresión de la derecha, la última que les mostré y de la cual hablé, es la función de transferencia en formato Bode. Bien, ¿alguna duda, chicos, hasta ahí? No, profe. Bueno, gracias, chicos. Bueno, 10 sobre 2 queda 5, factor común de S más 1 por 0,1 por S más 1, todos son más 1, sobre S, factor de 0,5S más 1. Cuando trabajamos en el dominio de la frecuencia, la variable S la hacemos igual a J omega. Recuerden de que la variable S es una variable compleja que tiene parte imaginaria y parte real. Concretamente es igual a sigma más J omega n. En el análisis de frecuencia prescindimos de la parte real y decimos de que S es directamente igual a J omega. Y hacemos un barrido, un análisis de lo que le sucede al sistema en la respuesta en frecuencia cuando la frecuencia varía entre valores muy chicos tendientes a cero y llega a valores muy grandes tendientes a infinito. O sea, todo el análisis de Bode se hace con S igual a J omega. Por lo tanto, I de J omega sobre X de J omega es lo que se muestra a la derecha. 5 factor de 1 más J omega, bueno, todo en función de J omega. La expresión sigue siendo una variable, una expresión, una función compleja, porque es una función de variable compleja. Pese a que S ha pasado a ser solo J omega, hay términos que tienen parte real y parte imaginaria, como cualquiera de los que se muestran arriba.
y de j omega sobre x de j omega será igual a 5, todo lo mismo que tenemos antes, pero en lugar de ese j omega. Y esta función de variable compleja va a tener su módulo i de j omega sobre x de j omega en db para poder graficarlo, y ese módulo va a ser 20 logaritmo del módulo de i de j omega por x de j omega. Esto es 20 logaritmo el módulo de toda la expresión, 5 factor del módulo de 1 más j omega por el módulo de 1 más j omega por j1 más, perdón, 5 por 1 por el módulo de 1 más j omega por el módulo de 1 más j 0,1 omega igual, y el denominador. 20 logaritmo en realidad es un paréntesis lo que multiplica el logaritmo, y hemos desarrollado el módulo de la expresión factoriada, entendiendo que el módulo de un producto es el producto de los módulos, y el módulo total de la función se obtiene como el cociente entre los módulos. ¿Está claro? ¿Está clara esa propiedad del módulo en particular? De Sí, una profe. función. Bien. O sea, el módulo de una función de variable compleja es igual, cuando está expresada en forma de productos, es igual al producto de los módulos. Lo cual, bueno, hace sencillo este paso a paso, que no va a requerir que lo hagan siempre, simplemente lo voy haciendo en los ejercicios como para que ustedes tengan una referencia de dónde salen las cosas. Bueno, cuando planteo 20 logaritmos del paréntesis de la expresión en forma de módulo, 20 logaritmos, el logaritmo tiene la característica que a los productos los transforma en sumas, o sea, el logaritmo del producto de A por B es igual al logaritmo de A más el logaritmo de B. Por lo tanto, 20 logaritmos de la expresión entre paréntesis es 20 por el logaritmo del 5 más 20 por el logaritmo del módulo de 1 más j omega, que es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, 1 al cuadrado más omega al cuadrado, más 20 logaritmos de la raíz de 1 más 0,01 por omega al cuadrado, que es el cuadrado de 1 y el cuadrado de 0,1 j omega, y los del denominador, que están todos con signo negativo, es decir, transforma un cociente en una resta del logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Y ahí tenemos el desarrollo del módulo. ¿Está claro el desarrollo del módulo? Sí, profe. Bien, después vamos a ser muy mecánicos y muy metódicos para graficar, pero cuando tenemos los sistemas de fase no mínima, todo este desarrollo puede ser crucial para no meter la pata. Una pregunta, profe. ¿El último no debería ser 0,25 por omega al cuadrado? Sí, está mal. Muy bien. Dios sabrá si me da por corregirlo, pero bueno, anótenlo por algún lado, por favor. Sí, está mal. Está muy bien lo que observaste. Bueno, en lo que hace la fase, la fase del producto de variables complejas es igual a la suma de la fase de ambas, y en el caso de un cociente es la fase del numerador menos la fase del denominador. No tendré que trabajar con la expresión en dB del módulo y la expresión de la fase. Vamos transformando todo en sumas y restas. Esto hace que sea muy fácil graficarlo. Ya lo vamos a ver. Entonces, la fase de i de j omega sobre x de j omega, entendiendo que una función de variable compleja tiene módulo, que es lo que le mostré recién, y tiene fase, va a ser igual a la fase de 5 más la fase de 1 más j omega, más la fase de 1 más j 0,1 omega, menos la fase de j omega, menos la fase de 1 más 0,5 omega. No quedó bien escaneado. Entonces,
tienen algún lugarcito para anotar, anoten. Y de j omega sobre x de j omega es igual a la fase 5. La fase 5 es el arco tangente o la tangente a la menos 1 de la parte imaginaria. El 5 no tiene parte imaginaria, o sea, es 0, sobre 5, más el arco tangente de omega, porque la parte imaginaria es omega sobre 1, que es la parte real, más el arco tangente de 0,1 omega sobre 1, que es la parte real. Noten por qué es importante el formato Bode, porque hace todas las partes reales igual a 1 y esta descomposición, por ejemplo, es muy sencilla. Menos el arco tangente de omega sobre 0, que es la parte real, menos el arco tangente de 0,5 omega. Seguimos desarrollando tanto la parte real como la parte imaginaria. Tenemos para la parte real el 20 logaritmo de 5, que es 13,98, más 20 logaritmo de la raíz de 1 más omega cuadrado, más 20 logaritmo del otro 0 del numerador, menos el polo del origen expresado en forma logarítmica, en dB, y menos el otro polo, menos 20 logaritmo de 1 más 0,25, de vuelta está mal, es omega cuadrado. En lo que hace la fase 5 es 0 porque es el arco tangente de 0, que es la parte imaginaria, dividido 5, eso es 0, el arco tangente de 0 es 0. El arco tangente de omega más el arco tangente de 0,1 omega, menos 90. Menos 90 tiene origen en el polo que está precisamente en el origen, cuya expresión es el arco tangente de 0, que es la parte real, sobre omega, que es la parte imaginaria. Perdón. Omega, que es la parte imaginaria, sobre 0, que es la parte real. Como es un número dividido 0, es infinito. El arco tangente del infinito es 90. Por lo tanto, al ser un polo, ya venía con el signo negativo, eso es menos 90 y finalmente menos el arco tangente de 0,5 omega. ¿Lo entendieron hasta ahí el desarrollo? Sí, profe. Bueno, ¿alguna cosa que quieran que repita? Bueno. No, profe, se entendió. Bueno, para graficar, fíjense la expresión original, la expresión es la primera factorial, la que le estoy pasando ahora con el mouse por arriba. Esta expresión está indicando que hay un 0 en 1, un 0 en 10, un polo al origen y un polo en 2. ¿Cuál es la singularidad más grande? ¿10? Perfecto. Por lo tanto, cuando grafiquemos en Bode, por lo menos vamos a llegar hasta 100 radianes por segundo, es decir, una década más que la más grande. Cuando hablamos del valor más chico, bueno, lo que tenemos es un polo al origen, por lo tanto va a tener que ser por lo menos una década más chico que 1. Eso es lo que hay chiquitito. Ahora vamos abajo por el lado del gráfico. Ven, acá hay una rayita puesto, arranco en 0,1, 1, 10 y 100. Eso es lo suficiente para graficar. Y acá está puesto el chiquitito al costado, una década antes de 1 y una década después de 10, que es lo que acabamos de hablar recién. Y empezamos a hacer una gráfica término por término, asintótica, tanto en módulo como en fase. El módulo de la constante es
el módulo de 5 dB es una raya horizontal paralela al eje logaritmo de omega. ¿Se ve 5 módulos en dB ahí donde he dejado el cursor? La gráfica de la constante 5 omega es toda esta recta que viene por acá. ¿Está claro? Bueno, ¿cómo grafico el 0 que está en 1? Un 0 que está en 1 lo grafico con dos rectas. Una que es horizontal, coincidente con el eje de 0 dB, que llega hasta el valor de la singularidad 1, y a partir de allí cambio otra recta que es de 20 dB por década, es decir, que si en 1 vale 0 dB, en 10, que es una década más arriba, va a valer 20 dB. Entonces, concretamente, la representación de C más 1 está dada por estas dos rectas, perdón. Una que llega horizontalmente hasta 1 y otra que sale con 20 dB por década de 1 en adelante y sigue creciendo. Desde luego la representación de 1 más S más 10 o 0,1 más o 0,1 S más 1 es una recta que va paralela sobre el eje J omega por 0 dB hasta 10 y a partir de 10 sale con 20 dB por década, quiere decir que en 100 va a valer 20 dB, es paralela a la otra. ¿Se entendieron los tres términos del numerador, la constante y los dos ceros? Sí, profe. Bueno, en lo que hace al denominador tenemos el polo al origen, de que ¿cuál es la forma de representar un polo al origen? Les pregunto de vuelta, ¿cuál es la forma de representar un polo al origen? O sea, profe, representar en qué sentido. En el módulo. Por ejemplo, el 0 que estaba en 1, que viene del término S más 1, eran dos rectas, una que es paralela y que va por 0 dB horizontal, y después cuando llega a 1 cambia a una pendiente de 20 dB por década. ¿Cómo es la representación de un polo que está al origen? La recta de menos 20 dB. Eso, pero continua. Sí, sí, continuo. O sea, siempre, que paga una recta de menos 20 dB que pasa por 1 cuando la ganancia vale 0 dB y sigue con menos 20 dB por década. Por eso, cuando la frecuencia vale 100, va a valer menos 40 dB, es la que está acá abajo. ¿Está claro? Sí, está claro, profe. Bien, perfecto. Bien, el otro polo es el que está en 2, por lo tanto va a venir paralela al eje logaritmo de omega y coincidente con 0 dB hasta 2, y de 2 va a bajar con 20 dB por década porque se trata de un polo. Los 0 están para arriba, los polos para abajo. Ya tengo los 5 términos. Vayan con sus ojitos tratando de identificarlos, porque ahora voy a empezar a hacer una suma geométrica de ellos. Desde luego con el objetivo de obtener la resultante.
Bueno, me paro en la frecuencia 1 radian por segundo. Hacia la izquierda de ella, todos valen cero, menos el polo que está en el origen que viene cayendo con menos 20 dB por década, que por ejemplo para 0,1 vale 20 positivo, y la constante que vale, bueno, era 13,98, casi 14 dB. Quiere decir que a la izquierda del 1, tengo esta recta horizontal y esta otra de menos 20 dB por década. Justo en 1, la que es de menos 20 dB por década vale 0. Entonces la suma de las dos es lo que vale la constante. Por lo tanto, en 1 vale el valor de la constante, porque la que viene bajando justo pasa por 0. Pero para atrás vale menos 20 dB por década. Por lo tanto, traslado el polo del origen hacia el valor de la constante, haciendo coincidir la suma de todo con el valor de la constante en omega igual a 1 radian por segundo. ¿Se entendió? Sí, se entendió, profe. Perfecto. Cuando llego a 1, tengo una para arriba y otra para abajo igual. Por eso es que la recta se vuelve horizontal. ¿Se entiende? Sí, sí, es menos 20 más 20, digamos, 0. Claro. Es el menos 20 que traías y el más 20 que debe por década del 0 que está en 1. En 2 aparece un polo, entonces esa planitud de 0 dB por década pasa a copiar un polo a menos 20 dB por década. Hasta 10, donde aparece de vuelta un 0. Entonces ahí se vuelve plano de vuelta y permanece así hasta los valores altos de omega. Lo gruesito es la suma de todo. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, la fase. La representación de la fase en bode, esperen que me ubique bien, bien. A la izquierda tienen un punto y coma y el valor de la fase. ¿Está bien? La rayita de los menos 20 dB coincide con la rayita de los 90 grados. La raya horizontal de menos 40 dB coincide con 0 grados. Y abajo hemos puesto la raya de menos 90 grados. Bueno, vamos a empezar por la constante. La constante tiene fase 0, entonces coincide con el origen. La fase de un 0, desplazado del origen como es en más 1, vale 45 grados justo cuando la frecuencia vale la singularidad en cuestión, en este caso un 0 que está en 1. Esto es 45, recuerden de que esta raya es 90, esta raya es 0, esto la mitad es 45. Y la representación de un 0 desplazado del origen se constituye con tres rectas. Una que es plana y que viene por 0 hasta una década antes de la frecuencia en cuestión. Una década antes de 1, el 0 que está en 1 es 0,1. Entonces, de ahí voy a arrancar con una pendiente de 45 grados por década, es decir, venía plano y por 0 y empiezo a subir con 45 grados por década. De manera tal de que en omega igual a 1 voy a valer 45 grados y en omega igual a 10 voy a valer 90 para tener un tercer tramo de representación de que es paralelo al eje de la frecuencia de G de J omega por H de J omega, que se vuelve plano nuevamente, pero ahora coincidente con 90. Entonces un 0 desplazado del origen se representa por tres tramos de recta. Hasta 10 grados antes, hasta una década antes, perdón, es plana y coincidente con 0 grados. Luego tiene una pendiente de 45 grados por década
para que se vuelva plano nuevamente una década después de la frecuencia en cuestión. Entonces son 3 tramos, 2 de 0 dB por década, el primero coincidente con 0 grado, luego una pendiente de 45 grados por década y finalmente de vuelta una frecuencia, un trazado plano de 0 grados por década, pero coincidente con 90. Esa es la representación de un cero desplazado del origen. ¿Se entendió? Estoy hablando de algo que viene plano hasta una década antes de la frecuencia de cuestión 0,1, sube con 45 grados por década, vale 45 en omega igual a 1, sigue subiendo hasta omega igual a 10, una década mayor que la frecuencia de cuestión, y se vuelve plano nuevamente, pero ahora coincidente con 90. Desde luego lo mismo pasa para el 0 que está en 10. Vale, para omega igual a 10 vale 45 y es total y absolutamente paralelo al otro, pero desplaza una década porque es un 0 en 1 y el otro 0 está puesto en 10. ¿Está clara la representación en fase? En lo que hace al denominador, tenemos el polo del origen cuya fase es 90 grados continua, menos 90, y el polo en menos 2, que bueno, es lo mismo que le expliqué recién, pero todo para abajo. Hasta 0,2 viene plano, menos 45 grados por década entre 0,2, en 2 justo vale 45, en 20 va a pasar a valer 90. Y ya están representados todos los términos, los 5 términos. Recuerden de que tengo la constante en 0 grados y que tengo el polo del origen en menos 90 grados. Y hay que sumar todo. Bueno, si miro de 0,1 hacia la izquierda viene el polo del origen de menos 90. A partir de 0,1 empiezo a subir con 45 grados por década por el 0 que está en 1. Pero inmediatamente en 0,2 empieza a bajar el 0 que está en el polo que está en 0 en 5. Entonces se vuelve plano entre 0,2 y 1. A partir de ahí aparece el otro polo que empieza a hacerla subir con 45 grados por década. Pero justo en 10 deja de tener pendiente el primer polo, el primer 0, discúlpenme, y se vuelve plano. Por lo tanto, queda una para arriba, una para abajo y la otra se volvió plana. Por lo tanto, vuelve a ser plana la recta. Finalmente, en 20 el polo ya se vuelve plano. Entonces queda únicamente subiendo la recta correspondiente al 0 que está en 10. Entonces voy a subir con 45 grados por década a partir de 20 hasta 100 para volverme plano totalmente, porque ya todas valen, concretamente, 2 valen 90 para arriba y 2 valen 90 para abajo, el resultado es 0 y el gráfico de la fase se vuelve plano a partir de 100. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe, se entendió. La verdad es que es como relatar un partido de tenis, pero bueno, más o menos. Esa es la forma de trazar un BOA. El objetivo de esto es sacarse las dudas en esos temas. Bueno, está todo subido. Hay que corregir lo que indicó el compañero con muy buena observación. Hay un omega cuadrado, creo que era en alguna expresión de módulo. Y vamos al ejercicio 2. Bueno, estamos en una situación distinta. Se nos ha dado un bode y tenemos que reconstruir la función de transferencia que originó ese bode. Dice el ejercicio 2. El siguiente diagrama de bode que se muestra en la figura corresponde a un sistema de lazos cerrados.
venimos con menos 40 dB por década hasta 1, en 1 quiebra menos 20 dB por década, en 5 quiebra 0 dB por década, y después hace la curva característica de un sistema de segundo orden con un polo, de un sistema de segundo orden con polos complejos conjugados y pendiente de menos 40 dB, a partir de una plana y lograr un máximo, que es una curva característica cuando tenemos polos, un par de polos complejos conjugados. Obviamente que no es suficiente ver el gráfico, entonces dice, del mismo se destaca que en la representación del término cuadrático, lo que le hablaba recién, un par de polos complejos conjugados, así se llama en la teoría término cuadrático, se da un módulo de resonancia, que es el pico ese que hace la curva, y ese módulo de resonancia es igual a 14,02 dB, que se da a una frecuencia de resonancia de 19,8 radianes por segundo. Sabiendo que la función de transferencia de realimentación es HDS igual a 5 más, S más 5 sobre S cuadrado más 4S más 400, determinar GDS. O sea, nos da gráfico, algunas pautas teóricas del gráfico, la expresión de HDS y hay que obtener a GDS. Bueno, entonces ahora el desarrollo. Debemos obtener la función de transferencia a partir del bode. Primer tramo. Hay una pendiente de menos 40 dB por década que cae, que cruza, perdón, a 0 dB en un radian por segundo. Por ello se asume que el polo doble, ¿por qué digo polo doble, perdón? Porque viene con pendiente de menos 40. Exactamente, recién vimos un polo simple al origen que venía con una pendiente en menos 20. Por lo tanto, exactamente como vos dices, una pendiente en menos 40 de una idea de un polo doble al origen. Máximo que para la frecuencia igual a un radian por segundo, la ganancia vale 0, por lo tanto no hay constante. Entonces la constante es 1, no hay constante, la constante es 0 dB o 1 en veces. Por lo tanto estamos hablando de un término 1 sobre S al cuadrado. En el segundo tramo pasa de menos 40 a menos 20. Y eso a partir de la frecuencia 1. Por lo tanto, ya asumo que hay un 0 en menos 1. Por lo tanto, tengo un S más 1. Hay un tercer tramo que pasa a valer 0 dB por década. Por lo tanto, asumo que hay un polo en 5 radianes por segundo. Pero, perdón, no. Por ello se asume un 0 en menos 5 con formato bode. S más 5 es 0,2 S más 1. Acuérdense que hay que poner todo en formato bode. Cuarto tramo, el término cuadrático. Con módulo de resonancia tanto, que se da la frecuencia de resonancia tanto. El módulo de resonancia tiene una fórmula que depende únicamente de zeta. Únicamente de zeta. Por lo tanto, como el módulo de resonancia es 14,02 dB, expresado en dB es 20 logaritmo del módulo de resonancia. Insisto, el módulo de resonancia tiene una fórmula que depende únicamente de zeta, por lo tanto es 1 sobre 2 zeta por raíz de 1 menos zeta cuadrado. M sub R es 10, aplicando el antilogaritmo, es 10 elevado a la 14,02 sobre 20. Y eso da 5,02. 2 raíz de 2 zeta por raíz de 1 menos zeta cuadrado es 0, igual a 0,2. Eso donde sale. Bien. El módulo de resonancia. Pasa a veces los decibeles, ¿no? Sí, los paso a veces aparte lo invertido.
Porque el módulo de resonancia en vez de 5,02 que invertido es 0,2. O sea, el módulo de resonancia que es igual a 5,02 es igual a 1 sobre 2 raíz, 2 zeta por raíz de 1 menos zeta cuadrado. Si invierto, ese 1 sobre 2 zeta por raíz de 1 menos zeta cuadrado se transforma en 2 zeta raíz de 1 menos zeta cuadrado. Y si invierto el 5,02 se me transforma en 0,2. Esa es esta expresión que estoy ahora redondeando con el mouse. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno. Trabajando un poquito con la ecuación. Vamos a llevarla arriba. Trabajando un poquito con la ecuación. Voy a elevar al cuadrado miembro a miembro. Entonces, bueno, perdón. Primero voy a pasar el 2 que está multiplicando al zeta y a la raíz, dividiendo el 0,2 y va a quedar igual a 0,1. ¿Está claro? Repito, antes de elevar al cuadrado, el 2 que está multiplicando todo lo que tiene zeta pasa al otro miembro dividiendo, entonces queda igual a 0,1. A partir de ahí lo elevo al cuadrado, por lo tanto, zeta, ya el 2 no está más, al cuadrado de zeta cuadrado, la raíz de 1 menos zeta cuadrado es paréntesis 1 menos zeta cuadrado, y eso es igual a 0,2 dividido 2 que es 0,1 y elevado al cuadrado de 0,01. Por lo tanto, zeta cuadrado, perdón, sigma cuadrado menos, no, discúlpenme, zeta cuadrado menos zeta cuarta es igual a 0,01. Lo acomodo un poquito, me queda que zeta cuarta menos zeta cuadrado más 0,01 es igual a 0. ¿Y esta ecuación de qué orden es? ¿4? Claro, pero tiene una particularidad. Se llaman ecuaciones doble cuadráticas, en donde yo puedo reemplazar el beta cuadrado, el zeta cuadrado por un beta y tranquilamente escribir beta cuadrado menos beta más 0,1, lo cual da una raíz beta de 0,99 y una raíz beta 2 de 0,1, las dos positivas. Como zeta cuadrada es igual a beta, por cada beta va a haber dos zeta. O sea, zeta es igual a más o menos la raíz de beta 1, zeta 1 y 2, y zeta 3 y 4, porque es una ecuación de cuarto orden, tal cual dijo el compañero, es más o menos la raíz de beta 2. Por lo tanto, las cuatro raíces son zeta más 0,99 menos 0,99 más 0,1 menos 0,1. Obviamente la ecuación de cuarto orden da cuatro valores, los que mencioné recién. El primero cita positivo lo desecho porque no puede dar semejante pico a algo que tiene cita 0,99, algo que prácticamente es críticamente amortiguado. Los dos valores negativos los desecho yo porque asumo de que el sistema es estable. La cita negativa es característica de un sistema inestable, con los polos complejos conjugados, pero del lado derecho. Entonces, de los cuatro me quedo con uno solo, que es el zeta 3, que es 0,1. Entonces, de los cuatro, uno lo deseché porque no puede hacer ese pico, dos deseché porque asumo que es estable, y me quedé con el tercero, que es el 0,1. Ahí lo explico. Bueno, entonces,
La fórmula de un sistema de segundo orden en Bode es, recuerden con la constante igual a 1, recuerden que en un sistema de segundo orden es s cuadrado más 2 zeta omega s más omega sub n cuadrado. Para dejarlo en formato Bode tengo que dividir todo por omega cuadrado. Entonces por eso es que queda s cuadrado sobre omega cuadrado más 2 zeta s sobre omega sub n más 1. En formato Bode un término cuadrático. La frecuencia natural es igual a la frecuencia de resonancia sobre la raíz de 1 más 2 zeta cuadrado. Como yo ya había elegido 0,1, ya puedo calcular que omega sub n es igual a 20 radianes por segundo. Por lo tanto, bueno, haciendo un larguito desarrollo, digo de que, considerando lo que me dieron como dato HDS, GDS es igual a 80 S más 1 sobre S cuadrado. Y ese es el fin del ejercicio. ¿Se entendió? Esto era reconstruir una ecuación de una función de transferencia a partir de un bode. ¿Alguna duda? Recuerden de que HDS era dato, ¿no? Y todo lo que medio pasó rapidito al último es el desarrollo algebraico que está muy claro ahí. ¿Alguna duda? Bueno, seguimos avanzando. El tercero. Dada la red de la figura, se debe determinar las relaciones entre R, L y C, de manera de que el diagrama de Bode D sub 0 de J omega sobre E sub I de J omega sea el módulo y la fase que se muestra. O sea, nosotros tenemos una red RLC y vemos que a la salida vale menos 6 dB, que es la mitad en veces, es 0,5, y que la fase es 0, es decir, que es claro imaginar de que para que dé una respuesta en frecuencia plana, algo que tiene una inductancia y un capacitor, para que dé esa curva tan resistiva pura, ¿cómo debe estar el circuito? ¿En resonancia? Exactamente. Tiene que estar en resonancia para poder tener esa característica resistiva pura. Pero bueno, hay que demostrarlo. Bueno, ahí está el circuito. Dice, si consideramos a ZDS la impedancia del paralelo, tendremos lo siguiente. Una sola corriente recorriendo las ramas I de T y recogemos entre el término superior y masa toda la tensión de subida y entrada y tomamos a la salida entre la resistencia y masa de sub 0. Dado que se ve que I de T recorre tanto a Z y a R, por ello tendremos de que puesto en forma compleja, E sub I de S es igual a I de S por R más Z de S. Rama completa. Tensión completa, rama completa. Tensión parcial, E sub 0 de S, la salida es igual a I de S por R. Por lo tanto, dividiendo la tensión de entrada, la tensión de salida sobre la tensión de entrada, es R sobre R más Z de S, que esto lo podemos acomodar
dejando todo dividido por R en 1 sobre 1 más Z de S sobre R. ¿Se entiende? Sí, ¿Qué es lo profesor. que bueno, lo que se veía, le quería comentar de que lo que se tiene que entender es de que esta es la expresión de la función de transferencia de este circuito en sintonía, en resonancia, termina reduciéndose a la relación, básicamente en lo que es el álgebra del ejercicio, a la relación que hay entre la impedancia y la resistencia. Bueno, esta impedancia lo vamos a tomar como es un circuito paralelo, como la inversa de la suma de las inversas de las impedancias. Es decir, tenemos un circuito RL, la inversa de la impedancia es 1 sobre R más SL, y tenemos un circuito capacitivo, una rama capacitiva en paralelo, cuya impedancia es 1 sobre R más 1 sobre SC. Por lo tanto, Z de S se expresa, tal cual dice el enunciado, como la inversa de la suma de las inversas de la impedancia por estar en paralelo. ¿Se entiende? Recuerden que el paralelo se puede sacar como producto sobre suma de las impedancias o como la inversa de la suma de las inversas. Bueno, acomodando un poquito, se complica obviamente, pero se acomoda. Ahí está ZDS, el resultado. Acomodo ZDS. Despejo R de todos los términos. Paso R dividiendo el otro miembro y le sumo 1. Ya tengo Z sobre R más 1. Y finalmente lo invierto para obtener la expresión final. La expresión final es un medio de todo lo que está en el numerador sobre lo que está en el denominador. Si ustedes observan bien, un medio es la mitad de ganancia, que son los menos 6 dB que tienen constantes. Y si observan numerador y denominador, claramente el S cuadrado es igual en los dos y el término independiente es 1 sobre LC, es igual en los dos. Entonces, para que esté en sintonía, todo lo que está arriba se tiene que simplificar con lo que está abajo, para que la fase quede cero y quede igual a un medio solamente. Por lo tanto, ¿qué tiene que ser igual a qué? ¿Podría repetir, profe? Sí, cuando se presentó el gráfico y el circuito, coincidimos que estaba en resonancia. ¿Por qué? Porque tenía un comportamiento resistivo puro. La ganancia valía C menos C de B, que eso es un medio en veces, y la fase valía 0 grados. Para que esto que está acá tan complejo de esa gráfica, ¿a cuánto tiene que ser igual? Tiene que ser igual a un medio para que tenga 6 dB de fase y 0 grados de 6 dB de módulo negativo y 0 grados de fase. El un medio ya lo tiene. ¿Cómo hacemos para que la fase sea 0? Bueno, lo miro un poquito y lo observo y veo que el término en ese cuadrado es el mismo y el término independiente es el mismo. Para que se simplifique lo de arriba con lo de abajo y quede igual a 1. A 1 que es 1 en módulo y 0 en fase. ¿Qué es lo que debe suceder? Dos RL tiene que ser igual a todo lo que hay abajo, digamos, en S. Exactamente. El término en S del numerador tiene que ser igual al término en S del denominador. Muy bien, muy bien. Por lo tanto, igualando ambas cosas, bueno, ahí hace la deducción de la que estuvimos hablando recién, bla, 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 versito, versito. ¿Dónde está?
A ver, acá no lo puse. El gráfico. Ah, acá está, pero apareció. Bueno, lo que decía la compañera es de que 2R sobre L tiene que ser igual a 3 medios R sobre L más un medio R sobre C. Bueno, operando todo, si el valor resistivo es igual a la raíz de la inductancia sobre la capacidad, ese circuito está en sintonía. ¿Alguna duda? No, profe, ninguno. Bueno, despacito, despacito. Va, creo yo, no sé. Hemos llegado al último. Ejercicio 4, el último. Realizar los siguientes sistemas. El primero de fase mínima, el segundo de fase no mínima. Perdón, realizar para los siguientes sistemas, el primero de fase mínima y el segundo de fase no mínima, el diagrama de Bode. El sistema A es 2S más 1 sobre S cuadrado por S más 2. Y el otro, el que es de fase no mínima, es lo mismo, sino que en vez de ser S más 1 es S menos 1. ¿Qué es lo que es fase mínima y no mínima? Si todas las singularidades están sobre el semiplano izquierdo, no solo va a ser estable, sino que además va a ser de fase mínima. Es decir, si tanto los polos como los ceros están sobre el semiplano izquierdo, no solo va a ser estable, sino que va a ser de fase mínima, porque además el cero está sobre el semiplano izquierdo. ¿Está bien? Sin embargo, el sistema B, que es estable también, pero no es de fase mínima porque el 0 lo tiene puesto en 1 positivo, está sobre el semiplano derecho. Lo cual no importa desde el punto de vista de la estabilidad, pero sí interesa muchísimo desde el punto de vista del comportamiento del sistema. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno. Bueno, el ejercicio 4. Vamos a ir haciendo en paralelo los dos. El de fase mínima y el de fase no mínima. Primero GDS, lo pasamos al formato Bode, a la lo desarrollamos en módulo y vean la expresión que tiene el asterisco. La expresión que tiene el asterisco queda 10 logaritmo de 1 más omega cuadrado menos 40 logaritmo de omega por el polo doble menos 10 logaritmo de 1 más 0,25 omega cuadrado. Se hace todo el desarrollo por el B y fíjense la expresión con el asterisco, dice estas expresiones son idénticas, por lo tanto, tanto el sistema de fase mínima como el de fase no mínima tienen exactamente el mismo módulo. Ambos sistemas de fase mínima y no mínima, por más que tengan puesto distinto el cero, tienen el mismo módulo. Veamos qué pasa con la fase. Para el sistema A tenemos la fase de 1 más j omega menos la fase de menos omega cuadrado menos el polo que está en 2. Desarrollamos para el sistema A, es tangente a la menos 1 de omega menos 180 grados menos tangente a la menos 1 de 0,5. Mientras que desarrollamos para el sistema B,
y el -1 que se separa en el formato body que constituye un 180 que se va a simplificar con el 180 del polo doble. Por lo tanto, la fase queda menos tangente de 0,1 omega menos tangente a la -1 de 0,5 omega. No tendría que acá está bastante distinto. Esto es la fase de un 0 menos 180 grados menos la fase de un polo. Esto es menos la fase de un 0 al origen y esto menos la fase de un polo. Perdón, de un polo al origen. Por lo tanto, la expresión de la fase cambia dramáticamente. Desde luego ahí están absolutamente todos los desarrollos. Bueno, si no me equivoco, esta es la representación del módulo. Lo hice usando un simulador. Esta es la fase del ejercicio. No, perdón, este es el módulo del otro, también de cualquiera de los dos, perdón. O sea, el mismo gráfico que estamos viendo recién. Esta es la fase de fase mínima. Fíjense de que hace una curvita ahí abajo. Una curvita que va de menos 180 a menos 180. Que apenas llega hasta menos 60 por ahí en el máximo. Este es el de fase mínima y el de fase no mínima va a tener una fase notablemente distinta. Que va a excursionar entre 0 y menos 180. Noten de que la amplitud de variación de la fase en el sistema de fase no mínima es mucho más grande que en el del sistema de fase mínima. El álgebra la tienen toda desarrollada ahí en el ejercicio que se los di. Es muy fácil hacerlo a mano, traten de hacerlo a mano y si no, métanlo en un simulador. Pero lo importante es que vean de que cuando tenemos sistemas que son similares de fase mínima y no mínima, van a tener el mismo módulo, pero la fase va a cambiar notablemente. Están todos los desarrollos, quédense tranquilos, está bien explicado. Lo único que no está hecho a mano, está solamente puesto los gráficos del simulador, creo. Sí. Si después quieren que se lo haga a mano, se lo haga a mano, no tengo problema y se lo subo. ¿Lo entendieron? Sí, profe, se entendió. Bueno, chicos. Bueno, han sido medios poquitos esta vez. Espero que les vaya bien en el parcial. Les dio el ingeniero la fecha del recuperatorio para los que eventualmente tuvieran que hacer. No, pero creo que va a ser a fin de año. ¿Lo va a hacer cómo? Creo que dijo a fin de año. Después del segundo parcial dijo que iba a ser. Ah, ujú, bien. Bueno, perfecto. Ya veremos qué. ¿Y las notas cuándo se las da? Dijo que iba a estar corrigiendo esta semana. Esta semana. Bueno, ya voy a estar atento si subía. Bueno, chicos, nos vemos dentro de algún tiempito. Que tengan buenas vacaciones, mucha suerte para los que rindan y los que no rindan, disfruten y aprovechen el tiempo. Bueno, son jóvenes, cuídense la salud lo mismo por ustedes y por el resto. Que la pasen muy bien, chicos. Gracias, profe, nos vemos. Gracias. Nos vemos hasta luego. Chao.